Vamos a comenzar con la teoría de transmisión del movimiento circular. Entonces hay varios tipos de transmisiones, pueden ser por polea. En este caso, por ejemplo, aquí son dos poleas y bueno, una está transmitiendo el movimiento a la otra, ¿no? En este caso pues tenemos la polea número 1, que es esta de aquí, que está transmitiendo el movimiento a la polea número 2. Esta transmisión se está realizando simplemente por correa. La correa es esto de aquí y bueno, pues en este caso es así. Podría ser una transmisión de poleas por fricción, donde no existe correa y donde las poleas están tocando, y pues en este caso no lo es. En este caso, para calcular la relación de transmisión, la fórmula es siempre la misma. La relación de transmisión es la velocidad de la rueda de salida dividido por la rueda de entrada, igual a el diámetro de la rueda de entrada partido por el diámetro de la rueda de salida. ¿Y qué es una rueda de entrada y qué es una rueda de salida? Bueno, pues una rueda de entrada es aquella que recibe o se mueve la primera. En este caso, esta es la rueda de entrada porque aquí le están transmitiendo el movimiento, además en el sentido de las agujas del reloj. Entonces esto sería la rueda de entrada. ¿Y cuál es la última rueda en moverse? Pues esta rueda aquí, en este sistema concreto. Esta es la última en moverse, que sería la rueda de salida. Es a la que se le transmite el movimiento. Entonces la relación de transmisión es la velocidad de la rueda de salida dividido entre la velocidad de la rueda de entrada, y eso también es igual al diámetro de la rueda de entrada partido del diámetro de la rueda de salida. Entonces, bueno, pues esta es la rueda de entrada y esta es la rueda de salida. Bien, lo mismo ocurre con lo que serían los engranajes. Es exactamente la misma fórmula. En este caso vamos a suponer que la primera rueda en moverse, o el primer engranaje en moverse, es el engranaje número 1. Entonces aquí la fórmula pues también va a ser igual. Vamos a tener una rueda de salida, que es la rueda número 2, y el engranaje número 2, y un engranaje de entrada, que es el engranaje número 1, pero aquí, en vez de ser igual a los diámetros, los que se va a utilizar es el número de dientes. Entonces va a ser igual el número de dientes de la rueda o engranaje de entrada dividido entre el número de dientes de la rueda de salida, entrada y salida. Para estos dibujos en concreto, pues tenemos números, y por lo tanto podríamos, si nos dan datos, podríamos sustituir. Es decir, para cada ejercicio tenemos que mirar cuál es nuestra rueda de entrada y cuál es nuestra rueda de salida. En este caso nuestra rueda de salida es la número 2, por lo tanto pondremos su velocidad, y como rueda de entrada tenemos la rueda número 1, por lo tanto su velocidad o la velocidad de entrada será la de la polea número 1. Respecto de los diámetros pasa igual. El diámetro de la rueda de entrada o de la polea de entrada es el diámetro de la rueda 1, y el diámetro de la rueda de salida sería el diámetro de la rueda número 2, puesto que la rueda número 2 es la rueda de salida. Bien, y en el caso de los engranajes es exactamente lo mismo. Hemos supuesto que la rueda número 1 o el engranaje número 1 era el primero en moverse, por lo tanto el engranaje de salida será el número 2. Por lo tanto, la velocidad de la rueda del engranaje número 2 partido por la velocidad del engranaje, que es el primero en moverse, que es el engranaje número 1, será igual al número de dientes del engranaje de entrada, que es este de aquí, porque es el primero en moverse, dividido entre el número de dientes de la rueda de salida. La rueda de salida es la 2, puesto que es la última en moverse. Entonces es importante que en el dibujo se ponga cuál es la rueda de entrada y la rueda de salida para facilitar la catalogación de lo que serían los datos. Es decir, saber quién es WS, quién es WE, etc. Bueno, pues estamos listos ya para hacer un ejercicio. Este es un ejercicio de poleas, esta vez por una transmisión por correa, pero se haría exactamente igual con una transmisión de poleas por fricción. Entonces aquí nos dan una velocidad para empezar. Entonces siempre vamos a suponer que esta es la entrada, aquella de la que nos dan la velocidad, a menos que aparezca un motor por ahí. Si aparece un motor por ahí, pues ya sabemos que esa es la que esté conectada a ese motor, es la rueda de entrada, y por lo tanto esta va a ser nuestra rueda de salida. Y nos preguntan cuál es la velocidad de la polea número 2.
Bueno, pues para esto tenemos una ecuación que es la relación de transmisión es igual, la escribimos a la velocidad de salida partido la velocidad de entrada igual al diámetro de entrada partido el diámetro de salida. Y ahora lo que vamos a poner son los datos. Entonces vamos a poner que nuestra rueda de salida, vamos a mirar en este dibujo quién es. Pues en este dibujo la velocidad de la rueda de salida es la velocidad 2, porque la rueda de salida es la polea 2. Y la velocidad de entrada es la velocidad de la polea número 1, porque ahí está el dato, ¿no? Los 500 revoluciones por minuto. Bien, ¿qué más datos nos dan? Pues nos dan ahí unas distancias que son los diámetros. Entonces la distancia de la rueda, el diámetro de la rueda de entrada es la rueda 1, por lo tanto miramos el dato y son 10 centímetros. Y tenemos también otro dato necesario, que sería el diámetro de la rueda de salida. En este caso la rueda de salida hemos visto que es esta, y por lo tanto nos dan el diámetro de la 2, que son estos 25 centímetros. Y ahora simplemente tenemos que sustituir en la fórmula. Una vez que hemos puesto la fórmula y los datos que nos dan, pasamos a la parte de cálculos. Entonces, como nos piden la velocidad de salida, no nos piden la relación de transmisión, pues vamos a obviar calcular la relación de transmisión. Lo haremos al final. Entonces, velocidad de salida partido velocidad de entrada es igual a diámetro de entrada partido diámetro de salida. Bien, entonces eso significa que la velocidad de salida es W2 dividido entre la velocidad de entrada, que es 500 RPM, es igual al diámetro de entrada, que el diámetro de entrada está aquí, son 10 centímetros, dividido entre el diámetro de salida, que está aquí, que son 25 centímetros. Bien, es muy importante hacer bien el análisis de los datos para que después, al sustituir en la fórmula, no sea un caos. Bien, llegamos a este punto, siempre se hace una multiplicación en cruz para despejar la incógnita. Entonces vamos a ello, y entonces nos queda que la velocidad de la polea número 2 multiplicado por 25 centímetros va a ser igual a 500 RPM multiplicado por 10 centímetros. Es decir, hemos hecho una multiplicación en cruz para sacar de ahí los denominadores. Bien, una vez que tenemos esto, ya podemos despejar la velocidad 2, que va a ser igual a 500 RPM por los 10 centímetros, dividido ahora por 25 centímetros, ya que 25 centímetros, esto estaba multiplicando a W2, y si queremos despejar W2 tenemos que sacar esto de aquí, y por lo tanto, si estaba multiplicando, pasar al otro lado dividiendo, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y ahora, antes de pasar al siguiente paso, lo que vamos a hacer es simplificar, es decir, aquí tenemos centímetros y centímetros, se nos van, y podríamos usar ahora la calculadora y hacer el cálculo, es decir, 500 por 10 dividido entre 25, pero yo voy a seguir simplificando. Aquí hay un 5 y aquí también hay un 5, entonces se va a ir, si al 10 lo divido entre 5 me queda un 2, y si a 25 lo divido entre 5 me queda un 5, por lo que a mí me da 1000 RPM partido por 5, y por lo tanto me da que W2, es decir, la velocidad de la rueda de salida, es igual a 1000 dividido entre 5, y 1000 dividido entre 5 da 20, no, da 200 RPM, y esa sería la velocidad de la polea número 2. Y una vez que tenemos esta velocidad, ya podríamos calcular la relación de transmisión como la velocidad de salida, que es W2, 200 RPM, dividido entre 500 RPM, y eso me da 2 quintos, ¿vale? Igual a 2 partido por 5, y esa sería la relación de transmisión, si me la pidieran, que no me la pidan en este ejercicio. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es también sobre poleas, es exactamente lo mismo, y lo repetimos más que nada porque, bueno, practiquéis. Aquí nos dan dos velocidades, nos dan esta y nos dan esta, y no nos dicen cuál es la primera. Entonces nosotros vamos a suponer que estamos aquí, como os dije, cuando no nos dicen cuál
cuál es la polea, cuál es el movimiento inicial, pues tenéis vosotros que hacer esa suposición. Entonces aquí vamos a tener la misma ecuación, la relación de transmisión es igual a la velocidad de salida partido por la velocidad de entrada y a su vez es igual al diámetro de entrada partido del diámetro de salida. Tenemos que determinar quién es la rueda de entrada, es esta de aquí, y quién es la rueda de salida, que será esta de aquí. Y ahora vamos a pasar los datos que vienen en el dibujo. Entonces, la velocidad de salida, ¿cuál es la última rueda en moverse o polea en moverse? Si esta es la primera, pues evidentemente esta va a ser la de salida, por lo tanto va a ser W2. Velocidad de entrada, pues va a ser la de la polea número 1. Valores, este es de 200 revoluciones por minuto, y la de la primera nos la dan y es 500 revoluciones por minuto. También nos dan los diámetros, pero nos dan solo el diámetro de la primera rueda, de la rueda número 1, y esa es la rueda de entrada, y por lo tanto igual a 10 centímetros. Y nos piden un dato que es el dato de 2, y de 2 es la rueda de salida, por lo tanto ese es el dato que nos están pidiendo. Entonces, ahora que ya tenemos los datos analizados, vamos a pasar a sustituir en la ecuación. Pasamos, por lo tanto, a sustituir. La relación de transmisión, por lo tanto, nos la piden y es, en este caso, velocidad de salida partido velocidad de entrada, y sustituimos por los datos aquí. Entonces, la velocidad de salida es la velocidad de la 2 y es 200 RPM, dividido entre la velocidad de entrada. La velocidad de entrada nos la dan y son 500 RPM. Por lo tanto, la relación de transmisión nos queda que es igual a 2 dividido entre 5. Bien, ahora nos piden el diámetro de la rueda 2. Para calcular el diámetro de la rueda 2 debemos utilizar la ecuación al completo. Por lo tanto, si nosotros usamos la ecuación completa, nos va a quedar que es igual a velocidad de salida partido velocidad de entrada es igual al diámetro de entrada partido el diámetro de salida. Bueno, pues sustituyendo por los datos que tenemos, la velocidad de salida la conocemos, es de 200 RPM. 200 RPM dividido entre 500 RPM, que es la velocidad de entrada, va a ser igual al diámetro de entrada, que es 10 centímetros, dividido por X o ds, en este caso D2, que es el diámetro de salida. No pongo una X porque me es más fácil trabajar así. Entonces ahora simplemente vamos a multiplicar en cruz. Entonces lo hacemos y nos quedaría que 200 RPM por D2 es igual a 10 centímetros por 500 RPM. Y por lo tanto, si queremos despejar D2, estos 200 de aquí tienen que pasar al otro lado dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar que D2 es igual a 10 centímetros por 500 RPM dividido entre 200 RPM. Simplemente estoy despejando. RPM y RPM se me van porque están multiplicando y dividiendo a la vez. Aquí estoy multiplicando por 10 y dividiendo por 10, multiplicando por 10 y dividiendo por 10. Por lo tanto, me queda 5 por 10 centímetros, sería 50 centímetros, dividido entre 2, de donde me sale que el diámetro de 2 o de salida es igual a 25 centímetros. Y ya tengo la respuesta que me pedían. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio donde tenemos un tren de engranajes. Bueno, pues aquí vamos a primero indicar el número de las ruedas. Esta sería la rueda número 1, esta sería la polea número 2, esta es la polea número 3 y esta es la polea número 4. Nos van a dar unos datos, entonces los datos son los siguientes. Vamos a tener una velocidad inicial de la rueda 1 igual a 1000 revoluciones por minuto. Vamos a tener un diámetro 1 de la rueda 1 igual al diámetro de la rueda 3 igual a 10 centímetros. Y vamos a tener un diámetro de la rueda 2 igual al diámetro de la rueda 4 igual a 50 centímetros.
Esos son nuestros datos. Ahora vamos a pasar a nuestra ecuación. Nuestra ecuación para trenes de engranajes es la siguiente. La relación de transmisión va a ser igual a la velocidad de salida partido de la velocidad de entrada, igual al producto de los diámetros de entrada partido el producto de los diámetros de salida. Esa pi es producto. Entonces vamos a hacer una tablita donde aparezcan las ruedas motrices y lo que son las ruedas o poleas conducidas. Bien, entonces nos vamos a fijar quién mueve a quién. Empezamos por la rueda número 1 y la polea número 1 está conectada mediante una correa a la polea número 2. Por lo tanto, la 1 va a mover a las 2. La 1 mueve a la 2. Sin embargo, la 2 no mueve a la 3, simplemente están situadas sobre el mismo árbol. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que la rueda número 2 va a tener la misma velocidad que la rueda número 3 porque están en el mismo árbol. Bien, ahora pasamos ya estamos en la rueda número 3 y miramos a ver si la rueda número 3 es movida por alguien o al contrario mueve otra rueda. Si nos fijamos, la rueda número 3 está conectada a la rueda número 4 mediante una correa. Es una transmisión del movimiento, por lo tanto, por correa. Entonces, sí podemos decir que la rueda número 3 está moviendo a la rueda número 4. No así la rueda número 2 a la 3, porque ni es una transmisión por correa, ni es una transmisión por fricción, porque ni la rueda 2 no está tocando lateralmente a la rueda número 3. Bien, sabiendo eso, vamos ya a nuestra ecuación para este ejercicio en concreto, porque hay que adaptar la ecuación a cada ejercicio. Entonces, aquí vamos a tener arriba, ¿cuáles son las ruedas motrices? Pues las ruedas motrices son la rueda 1, perdón, aquí es motrices y aquí es conducidas. Me equivoqué. Los diámetros de las ruedas motrices son el diámetro de la 1 por el diámetro de la 3. Simplemente vamos a la tabla y miramos los números de las ruedas. Y aquí abajo vamos a poner las poleas conducidas. Y aquí en esta tabla las poleas conducidas son la 2 y la 4. Por lo tanto, lo que haremos es multiplicar el diámetro de la 2 por el diámetro de la 4 y tendríamos nuestra ecuación personalizada para este ejercicio. Pasamos entonces a hacerlo y resolverlo. Tenemos datos 10, 50 y 1000. Vale, entonces resolviendo el ejercicio obtendríamos lo siguiente. Primero, la relación de transmisión, que no vamos a poder calcular porque no sabemos la velocidad de salida. La calcularemos, por lo tanto, al final. ¿Cuál es la primera rueda en moverse? La primera rueda en moverse es la rueda de entrada y, por lo tanto, sería W1. Y la última rueda en moverse es la rueda número 4. Y esto va a ser igual, según esta ecuación, a los diámetros de 1, de 3, de 2, de 4, es decir, de 1, de 3 partido de 2 de 4, sustituyendo por los datos, nos queda que la velocidad 4, que es desconocida, dividido por las 1000 revoluciones por minuto de la rueda de entrada 1, va a ser igual a los diámetros de las pequeñas, es decir, de la 1 y de la 3, por los diámetros dividido por los diámetros de las grandes, que son 50. Estos son los diámetros de 2 y de 4. Aquí hay que simplificar, por lo tanto, vamos a tener estos centímetros multiplicando y dividiendo. Aquí estos centímetros multiplicando y dividiendo. Aquí estamos multiplicando por 10 y aquí dividiendo por 10. Aquí estamos multiplicando por 10 y dividiendo por 10. Por lo tanto, nos va a quedar 1 por 1, que es 1, dividido entre 25. Y ahora tenemos que reescribir la ecuación para despejar W4. W4 dividido por 1000 RPM es igual a 1 partido por 25. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz, es decir, W4 multiplicará a 25 y eso será igual a 1000 RPM por 1. Lo hacemos pues. Entonces vamos a tener W4 multiplicado por 25 es igual a 1 por 1000 RPM. Y por lo tanto, si queremos saber W4, tenemos que sacar esto de aquí. Esto está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Por lo tanto, nos va a quedar que W4 va a ser igual a 1 por 1000 RPM dividido entre 25. 1 por 1000 da 1000 y 1000 entre 25 nos va a dar
40 RPM. Por lo tanto, la velocidad 4 de salida es 40 revoluciones por minuto. De ahí podemos calcular ahora la relación de transmisión. La relación de transmisión era la relación entre la rueda de entrada, la rueda de salida y la rueda de entrada. La relación de transmisión viene dada por la velocidad de salida partido de la velocidad de la de entrada. En el dibujo sabíamos que la rueda 4 era la última en moverse y la rueda de entrada era la primera en moverse. Por lo tanto, sustituyendo, calculamos la relación de transmisión. W4 es 40 RPM y la rueda de entrada eran 1000 RPM. Por lo tanto, si dividimos entre 10 arriba y entre 10 abajo, me queda que la relación de transmisión, vamos a dividir todo entre 4, sería un RPM y RPM también se me van, me quedaría, dividimos arriba y abajo por 4, entonces me quedaría arriba un 1 y abajo me quedaría 100 entre 4, 100 entre 4 es 25, la relación de transmisión es 1 partido 25, también lo podéis hacer con la calculadora, es igual de correcto. Bien, una vez que tengo esto resuelto, podríamos preguntarme las distintas velocidades. Una vez que hemos calculado la velocidad 4, pues es que era lo más difícil, ahora se puede analizar el sistema por pares. Es decir, aquí hay una rueda 1 que mueve a la rueda 2, se puede analizar de forma independiente. Y una rueda 3 que mueve a una rueda 4, que también se puede analizar de forma independiente. Yo suelo empezar por el principio. También podría hacerse empezando por el final, pero yo prefiero empezar por el principio. Y os recomiendo que sigáis siempre un orden. Si decidís empezar por el final, que lo hagáis siempre así en todos los ejercicios, ¿vale? Para no mezclar el método. Entonces, lo que se hace para calcular las velocidades de la rueda 2 y que es la que nos falta realmente, porque si calculamos la velocidad de la rueda 2, al estar en el mismo árbol que la polea 3, pues también tenemos la velocidad de la polea 3. Entonces, para hacerlo, escojo dividir este engranaje en pares. Y tengo dos pares, el 1 y el 2, y el 3 y el 4. Pues voy a escoger el par 1-2. Entonces, el par 1-2 está formado por la rueda número 1, la rueda número 1 y la rueda número 2. Esta parte del sistema de engranajes está unido por correa. Bien, entonces aquí tenemos unos datos. La velocidad de la rueda 1, la sabemos, son 1000 revoluciones por minuto porque nos lo da el enunciado. El diámetro de la rueda 1 también lo conocemos, nos lo da el enunciado, son 10 centímetros. Y aquí nos piden la velocidad de la rueda 2 y nos dan el diámetro de la rueda 2, que son 50 centímetros. Entonces es como si volviéramos a empezar el ejercicio, pero solamente con dos ruedas. La relación de transmisión va a ser siempre lo mismo, va a ser la velocidad de salida partido de la velocidad de entrada, igual al diámetro de entrada partido por el diámetro de salida. En este caso es mucho más sencillo, no hay que hacer una tabla porque no estamos haciendo un tren de engranajes. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que determinar es que esta es la rueda de entrada. ¿Por qué? Porque es la que lleva el dato inicial del movimiento y esta es la rueda de salida. Y hacemos el ejercicio como cuando hacíamos transmisiones simples. Entonces vamos a hacer los cálculos y vamos a poner que la relación de transmisión es igual, en este caso nuestra rueda de salida es la rueda 2, entonces velocidad de salida W2 y velocidad de entrada W1. ¿Por qué? Porque la rueda de salida es la 2 y la rueda de entrada es la 1. Y eso va a ser igual al diámetro de la rueda de entrada, que es 10 centímetros, dividido entre el diámetro de la rueda de salida, que es, en este caso, la rueda de salida es el diámetro 2, es 50 centímetros. Nos piden esta velocidad, por lo tanto, como conocemos la velocidad 1, la velocidad 1 nos la dan aquí, podemos hacer ese cálculo. W2 partido por, sustituimos el dato, 1000 RPM, es igual a 10 centímetros partido 50 centímetros. Y aquí vamos a hacer una simplificación. Podríais no hacerla, no pasa nada. Sacamos el 0 y sacamos el 50. Podríais no hacerlo, seguir haciendo cálculos con la calculadora, que sería perfectamente válido. Ahora lo que vamos a hacer, llegados a este punto, siempre se hace lo mismo, se multiplica en cruz. Es decir, vamos a poner que W2 multiplicado por 5 es igual a 1000 RPM por 1. Ya os digo que podíais no haber simplificado, entonces os quedaría W2 por 50 centímetros igual a 1000 RPM por 10 centímetros. 1000 RPM por 1.
Por lo tanto, W2 va a ser igual, este 5 nos estorba y tenemos que pasarlo para aquí. Como aquí está multiplicando, va a pasar para aquí dividiendo. Y por lo tanto nos va a quedar 1000 RPM por 1 da 1000 RPM dividido entre 5. Y evidentemente esto nos va a dar 200 RPM. Lo hacéis con la calculadora y ya está. Y hemos calculado ya la velocidad intermedia de la rueda número 2. Como la rueda número 2... Comment faire les calculs pour les roues como la rueda número 2 está en el árbol, mismo árbol que la rueda número 3, pues sus velocidades son iguales porque están en el mismo árbol. Entonces la velocidad número 3 también es 200 RPM y hemos calculado ya todas las velocidades. Teníamos la 1, calculamos la 2, calculamos la 3, porque es igual a la 2, y hemos calculado en un paso anterior la 4. Así que el ejercicio estaría totalmente determinado. Pasamos a los engranajes. Los engranajes son muy fáciles de calcular. En este caso tendríamos en la rueda número 1 18 dientes, hay que contarlos. Es un dato que nos dan porque nos dan el engranaje con sus distintos piñones, y tenemos también la rueda número 2 que serían 14 dientes, es decir, la rueda número 1 es esta de aquí y la rueda número 2 es esta de aquí. Vamos a darnos una velocidad aquí de 1000 RPM y nos van a pedir la velocidad de la rueda número 2. Realmente nosotros no trabajamos con rueda 1 y con rueda 2, ¿no? Siempre estamos trabajando con relaciones de transmisión y con ruedas de entrada y de salida. Es decir, la relación de transmisión es la rueda de salida partido de la rueda de entrada, y en caso de los engranajes no se trabaja con diámetros, sino que se trabaja con dientes. Sería en los dientes de la rueda de entrada partido de los dientes de la rueda de salida. Exactamente igual que hacíamos con las poleas. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos que saber cuál es nuestra rueda de entrada y cuál es nuestra rueda de salida. Como nos dan esta velocidad, vamos a presuponer que esta es nuestra rueda de entrada porque no nos dicen nada. Y por lo tanto, vamos a suponer que esta a la contra es la rueda de salida, la 2. Ahora vamos a poner los datos que conocemos. La rueda de salida, por lo tanto, la velocidad de salida será por lo tanto la velocidad de la 2, que es lo que nos están preguntando. Y finalmente la velocidad de entrada, la rueda de entrada es la 1, por lo tanto será esta velocidad, nos la conocemos y nos la dan, son 1000 RPM. Está ahí en el dibujo. También nos dan los engranajes. Tenemos que saber cuántos son los dientes del engranaje de entrada. Como la rueda de entrada es la 1, pues será igual a los dientes de la rueda 1 y por lo tanto serán 18 dientes. Y por otro lado, necesitamos saber los dientes de la rueda de salida. Y eso también nos lo dan en el ejercicio. Son los dientes de la rueda 2, porque la rueda 2 es la rueda de salida. Por lo tanto, 14 dientes. Una vez que tenemos los datos, pasamos a resolver el ejercicio. El ejercicio continúa y sustituimos los valores que nos dieron los datos. Por lo tanto, la relación de transmisión va a ser igual a la velocidad de salida, que es la velocidad 2, partido la velocidad de entrada, que son 1000 RPM, que viene ahí en los datos, igual a los dientes de entrada, que son 18 dientes, dividido entre los dientes de salida, que son 14 dientes. Aquí podemos simplificar o no, como queráis. En este caso no voy a simplificar para que hagáis la multiplicación en cruz de forma más sencilla. Entonces nos quedaría que W2 por 14 dientes, estoy multiplicando en cruz, es igual, ahora hacemos esta multiplicación en cruz, 1000 RPM por 18 dientes. Por lo tanto, vamos a poder despejar W2. Es decir, tenemos que pasar este 14 dientes para el otro lado de la igualdad. Como así aquí está multiplicando, vamos a pasarlo para el otro lado, dividiendo. Esto se queda como está. 1000 RPM por 18 dientes dividido entre 14 dientes. Ahora sí vamos a simplificar. Podemos ver que dientes está multiplicando y al mismo tiempo está dividiendo. Y además que podemos simplificar esto por 2. Aquí quitamos 18 y nos queda 9, y aquí quitamos 14 y nos queda 7. Por lo tanto serían 9000 RPM partido por 7, lo que nos dé. Bien, y así hemos calculado la velocidad que nos pedían, que era la velocidad de salida.
Pasamos entonces a otro ejercicio. En este ejercicio se hace exactamente igual. Aquí nos están diciendo rumené. La rumené es la rueda motriz, por lo tanto esta es la motriz. Si es la motriz es la rueda de entrada, por lo tanto esta es la rueda de entrada, es la que está conectada al motor y por lo tanto es la primera en moverse. Y esta es la rueda conducida. La rumené es la rueda conducida y por lo tanto es la de salida. Además, nos dan el sentido de giro de la rueda de salida, con lo cual podemos determinar el sentido de giro de la rueda de entrada. Bien, aquí nos pedían los sentidos de las ruedas y sus velocidades. Entonces, vamos a calcular las velocidades. El problema es que no nos dan una velocidad de entrada, entonces tenemos que nosotros dar un valor. Voy a dar yo un valor de 1000 RPM. Y así tenemos nuestra velocidad para la polea o el engranaje A. En este caso se llama A y aquí se llama B. Bien, entonces aplicamos nuestra fórmula, relación de transmisión igual a velocidad de salida partido velocidad de entrada igual a los dientes de entrada partido los dientes de salida. En este caso tenemos que traducir los datos. Vamos a determinar quién es WS. WS es la velocidad de salida. ¿Quién es el último engranaje en moverse aquí? Bueno, pues como este es el motriz, es el primero en moverse, por lo tanto este es el último. Así que será la velocidad de la rueda B. ¿Nos la dan? No nos la dan, es una incógnita, de hecho nos la piden. La velocidad de entrada será la velocidad de la rueda primera en moverse. La primera rueda en moverse es esta, porque es la motriz y es la de entrada. Y su velocidad, la velocidad de la rueda A, es igual, es un dato, y nos lo dan, es de 1000 RPM. Nos lo dan en el ejercicio. Y ahora nos dan también los dientes. Tenemos los dientes de salida, que serán los dientes de la última rueda en moverse, que es esta, y sus dientes son los dientes de la rueda B. Y por lo tanto son 15. Y ahora vamos con los dientes de la rueda de entrada. ¿Cuál es la rueda de entrada? La rueda de entrada es esta, lo pone aquí, motriz, entrada, y el número de dientes es este, es 30, por lo tanto será el número de dientes de la polea o engranaje número A, se llama así, y por lo tanto 30 dientes. Pues ya tenemos todos los datos que intervienen en la fórmula, que son velocidad de salida, velocidad de entrada, dientes de salida y dientes de entrada. Una vez que tenemos determinados los datos, el resto del ejercicio es muy sencillo, simplemente hay que sustituir. Entonces empezamos con la fórmula, relación de transmisión es igual a velocidad de salida partido velocidad de entrada, igual a los dientes de entrada, Z, esperad que lo voy a dar para atrás para que no se vea tan mal. Sería los dientes de entrada partido los dientes de salida. Es un sistema simple, solo con dos engranajes, así que no tiene nada de difícil. Ahora vamos a sustituirlo con los datos que tenemos aquí. W de salida es W, que es la velocidad que nos piden, dividido entre la velocidad de entrada. La velocidad de entrada es la WA, y curiosamente tenemos ese dato ya, así que lo sustituimos directamente, RPM. Esto es un 0, no es un 6. Igual a, y ahora tenemos que sustituir estas dos expresiones. ZE es el número de dientes de entrada, por lo tanto serán los de la rueda A y por lo tanto son 30 dientes. Y el número de dientes de la rueda de salida sería, aquí no es ZD, es Z de salida, ¿vale? Y entonces la rueda de salida es esta de aquí, es la rueda B, y por lo tanto tenemos que buscarlos. Los dientes de salida son los dientes de la rueda B, y la rueda B tiene 15 dientes. Ahora sí que podemos operar, entonces lo que vamos a hacer es determinar quién es W, y para ello hacemos como siempre, multiplicamos en cruz. W se tiene que multiplicar por 15 dientes, y por el otro lado de la igualdad tenemos que multiplicar en cruz estas dos, por lo tanto 1000 RPM por 30 dientes. A eso se hace así para despejar, para evitar estos denominadores. Y ahora tenemos que despejar WD. W está acompañado por esta cantidad, tenemos que sacarla de ahí, y está multiplicando, pasará para el otro lado dividiendo. Entonces, haciendo esa operación me quedaría W igual, esto se queda como está, 1000 RPM por 30 dientes dividido entre 15 dientes.
Bien, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues que tengo dientes y dientes que se me van a ir. Y tengo 30 entre 15 que me da 2. 30 entre 15 me da 2. Por lo tanto, me queda que esto es 1000 RPM por 2, es decir, 2000 RPM. Y he calculado la velocidad de la rueda B o de la rueda conducida, que es lo que me estaban pidiendo. Ahora, una vez que conozco la velocidad de la rueda B, ya puedo calcular la relación de transmisión. La relación de transmisión, según la fórmula, es la velocidad de salida partido de la velocidad de entrada. La velocidad de salida es la velocidad de la rueda B y la velocidad de entrada es la velocidad de la rueda A. Entonces, la velocidad de la rueda B es 2000 RPM, la acabamos de calcular, y la velocidad de la rueda A era de 1000 RPM, ahora lo vemos en el dibujo. O lo vemos ahí, aquí en el dibujo, la rueda de entrada tiene 1000 RPM y también lo tenemos en los datos. Y por lo tanto la relación de transmisión va a ser 2. Eso significa, como es mayor que la unidad, que la velocidad va a aumentar. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros entramos con una velocidad de 1000 RPM, vamos a salir con una velocidad mayor. En concreto, la proporción es la de la relación de transmisión, que nos dice que va a ser el doble. Efectivamente, teníamos una velocidad de entrada de 1000 RPM y la velocidad de salida nos ha salido 2000. Por lo tanto, esa es la relación que existe entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Como veis, todos esos ejercicios son muy sencillos. Vamos a pasar a otro un poco más complicado. Aquí tenemos un sistema de engranajes, un tren de engranajes con 6 ruedas. Nos dan la velocidad de la primera rueda y nos piden el sentido de giro de todas las ruedas y la velocidad de salida. Nosotros además vamos a calcular las velocidades de todos los engranajes. Empezamos pues con el ejercicio. El ejercicio siempre debe empezar con una fórmula. En este caso es la fórmula del tren de engranajes. La fórmula del tren de engranajes dice que la relación de transmisión es la velocidad de salida partido de la velocidad de entrada y además es igual al producto, lo vamos a representar así, al producto de los dientes de las motrices dividido entre el producto se representa como ese símbolo raro, el producto de los dientes de las ruedas conducidas. Entonces debemos determinar en este sistema quiénes son los engranajes motrices y quiénes son los engranajes conducidos. Entonces hay que analizar el dibujo. Vamos a mirar para las 6 ruedas. Empezamos por la rueda número 1. Evidentemente la rueda número 1 es la que está enganchada al motor. Aquí se ve el sentido de giro. Y además nos dan la velocidad de la primera, que es la velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Por lo tanto, la rueda 1 siempre será, en este caso, una rueda motriz, para este ejercicio en concreto, ya que el motor está en la rueda 1. Si el motor estuviera en la rueda 6 y nos pidieran la velocidad de la 1, desde luego la motriz sería la 6. En este caso, la motriz es la 1. Ahora hay que observar a quién está empujando esta rueda número 1. Vemos que hace contacto lateral con la rueda número 2, con el engranaje número 2. Entonces está claro que la 1 está empujando, este engranaje está empujando a este engranaje número 2. De hecho, va a girar en sentido contrario, porque se están tocando y al tocarse siempre invierte el sentido de giro. Por lo tanto, la número 2 será una rueda conducida. Tenemos que analizar si la rueda número 2 está en contacto lateral con alguna otra rueda. Pues no lo está. Eso significa que la 2 ya no va a transmitir el movimiento ni por fricción ni por cadena. Es decir, no va a engranar con otra rueda. Por lo tanto, ahí termina su transmisión del movimiento. Sin embargo, en el árbol, donde está la rueda número 2, hay otro engranaje. Eso significa que si este árbol gira a una determinada velocidad, el engranaje número 3 lo va a hacer exactamente a la misma velocidad porque está soltado a ese eje. Entonces no podemos decir que hay una transmisión de movimiento, que la 2 es conductora de la 3, porque no es así. No hay una cadena entre la 2 y la 3, ni hay un contacto lateral entre la 2 y la 3, simplemente están en el mismo árbol. ¿Eso qué significa? Que la velocidad de la 2 va a ser igual a la velocidad de la 3, y lo apuntamos y nos lo quedamos como dato importante. Bien, continuamos entonces con la rueda número 3. La rueda número 3 va a empujar a otra rueda. Está claro que aquí hay un contacto por fricción donde los dientes de la rueda 3 van a empujar los dientes de la 4. Por lo tanto, la rueda 3 es motriz o mueve
al engranaje número 4. Por lo tanto, el engranaje número 4 será un engranaje conducido. Por otro lado, vemos que la rueda 4 no transmite el movimiento, sino que hace mover este árbol, este eje. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad de la rueda 4 va a ser igual a la velocidad del engranaje número 5. ¿Por qué? Porque están en el mismo árbol y soldados al mismo eje. La rueda 4, al moverse, transmite el movimiento a ese eje, y ese eje que gira a esa velocidad de la rueda 4 hace que gire también la 5, pero es el eje el que hace girar, no es la rueda en sí, no es el engranaje 4 el que hace girar al 5. Por lo tanto, ahí no existe transmisión. Por otro lado, llegados al engranaje número 5, debemos observar si hay una cadena o algún tipo de transmisión con alguna rueda, y es evidente que la rueda número 5, al girar, va a empujar los dientes del engranaje número 6. Por lo tanto, el engranaje número 5 está transmitiendo el movimiento al engranaje número 6, por eso el engranaje número 5 será el engranaje motriz de la rueda conducida número 6. Una vez que llegamos al número 6, vemos que esta ya no está en contacto con ninguna rueda ni existe ningún otro engranaje. Por lo tanto, hemos llegado al final. Esto es simplemente un análisis de los datos. Ahora vamos a traducir nuestra ecuación, que es lo que debemos hacer en todos y cada uno de los ejercicios de engranajes. Pasamos, por lo tanto, a la segunda parte. Vamos a bajar un poco la pantalla para poder seguir con el ejercicio. Entonces aquí vamos a repetir la fórmula, puesto que la tenemos que adaptar a cada uno de los ejercicios que hacemos. Tenemos que ver cuál es nuestra rueda de salida. Nuestra rueda de salida es la rueda número 1, por lo tanto es la rueda número 6 y es una velocidad que nos piden. Por otro lado, la velocidad de entrada es la velocidad de la rueda número 1 y es un dato que nos dan. En concreto, creo que eran 1500 revoluciones por minuto. Entonces nos lo vamos a apuntar. Esto también es un dato que viene ahí en el ejercicio. Y también nos dan todos los dientes, ¿vale? Así que están ahí en los datos, si os fijáis, vienen todas las zetas de todas las ruedas. Entonces vamos a sustituir ahora en lo que sería la ecuación. La velocidad de salida va a ser la velocidad 6. La velocidad de entrada la conocemos, es la velocidad de la 1 y son 1000 revoluciones por minuto. Además, ahora podemos poner los distintos dientes. Arriba habrá que poner los dientes motrices, que son Z1 por Z3 por Z5. ¿De dónde he sacado esos valores? Pues lo he sacado de la tabla. Arriba he puesto las motrices y por lo tanto arriba aquí tienen que ir los dientes de las motrices, el producto. Y abajo irá, debajo de la raya de división, irán las ruedas conducidas, es decir, irán los dientes de la 2 multiplicados por los dientes de la 4 multiplicados por los dientes de la 6. Una vez que tenemos la ecuación adaptada a nuestro ejercicio, simplemente tenemos que sustituir los valores. W6 partido 1000 RPM es igual a, y ahora vemos los valores de los dientes. Vamos con Z1, Z3 y Z5. Z1 es 32, Z3 es 25 y Z5 es 18. Entonces nos queda 32 por 25 por 18. Y ahora, dientes todo, Y ahora nos quedaría para las ruedas motrices, nos quedaría los otros valores, es decir, 64, 80 y 50. 64, 80 y 50, 64 por 80 por 50. Para hacer los cálculos más sencillos, puesto que yo no utilizo la calculadora, lo que voy a hacer son simplificaciones, pero vosotros podéis hacer el cálculo de este producto en la calculadora y el cálculo de este producto también en la calculadora. Puesto que 32 es la mitad de 64, voy a quitar esto y aquí voy a quitar 64 y poner un 2. Puesto que 50 y 25 tienen una relación entre ellos, ya que aquí tenemos 2 por 25, podemos quitar este 25 y este 50 y aquí poner un 2. Y aquí podemos dividir esto entre 2, lo cual nos va a dar 9, y esto lo podemos dividir entre 2, lo cual nos va a dar 40. Y ahora volvemos a escribir la ecuación. Ya os digo que este paso no es necesario, ya que podréis hacer los cálculos con la calculadora. Yo lo hago porque lo estoy haciendo de cabeza. No estoy usando la calculadora. No quiero usar la calculadora. Bien, vamos a esta parte y nos quedaría, esto está tachado, es un 1, esto está tachado, es un 1, esto está tachado y es un 9. Por lo tanto, 1 por 1 por 9 me da 9, dividido entre 2 por 40 por 2. 2 por 40 es 80, por 2 son 160.
Bien, una vez llegados a este punto voy a multiplicar en cruz y por lo tanto para hacerlo debo hacer lo que hago siempre cuando llego a este punto para eliminar denominadores. W6 por 160 va a ser igual, aquí se me han ido todos los dientes con todos los dientes, por eso no hay unidades, va a ser igual a 1000 RPM por 9 y despejando la velocidad de salida me va a dar 1000 RPM por 9 dividido entre 160. Vamos a hacer una simplificación y ya directamente operaríamos. Nos va a dar 900 RPM dividido entre 16. Y esa sería mi velocidad de salida. Una vez que tengo la velocidad de salida, que es lo que me pedían, he terminado el ejercicio. Podría, por lo tanto, calcular la relación de transmisión. La relación de transmisión será la velocidad de salida, es decir, la velocidad de las 6 que acabo de calcular, partido de la velocidad de entrada. Y sustituyendo serían 1500 revoluciones por minuto, y aquí me he equivocado. Si os fijáis, aquí he puesto 1000 y son 1500, por lo tanto está todo el ejercicio mal. Aquí serían 1500 revoluciones por minuto, aquí son 1500 revoluciones por minuto, sigo, aquí son 1500 revoluciones por minuto y aquí son 1500 revoluciones por minuto y por lo tanto aquí son 1500 revoluciones por minuto, con lo cual no me queda esto que está aquí. Vamos a borrarlo y hacer el cálculo. Entonces, calculando me da 150 por 9 dividido entre 16. Bueno, pues esto se puede dividir entre 2, que sería 75 por 9 dividido entre 8. Vale, esa sería la velocidad final. Yo creo que hay algún cálculo que está mal porque lo he hecho con los de francés y no me da eso, ¿vale? Habría que repasar los datos. Bien, una vez que tenemos la velocidad de salida, lo que es el procedimiento es correcto, ¿vale? Ese es el que hay que hacer. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de la rueda 2. Para ello vamos a hacer como si el sistema estuviera solamente formado por estas dos ruedas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, para calcular las velocidades intermedias, vamos a tratar de calcular la velocidad 2 y sabemos la velocidad de la 1. La velocidad de la 1 son 1500 revoluciones por minuto. Sabemos también los dientes de la 1 y los dientes de la 2. Los dientes de la 1 son 32 y los dientes de la 2 son 64. Con esto ya podemos hacer nuestro ejercicio como si estuviese solamente formado por esas dos ruedas, y es así como se hace para calcular las relaciones de transmisión intermedias y las velocidades intermedias. Por lo tanto, vamos a tener velocidad de salida partido de velocidad de entrada. La velocidad de salida es la velocidad de la rueda 2 o del engranaje número 2 y en este caso concreto. Y la velocidad de entrada es la de la 1. ¿Y por qué es así? Bueno, porque vamos a hacer nuestro dibujo como si el sistema estuviese formado solo por la 1 y la 2. Como veis, en este caso tenemos la velocidad de giro de la 1, que son 1500 revoluciones. Y tenemos también los dientes de la 1, que son 32 dientes. Y esa es la rueda de entrada. Si solo tenemos estos dos engranajes, la rueda 2 es la rueda de salida y nos están pidiendo la velocidad de esta rueda, pero nos han dado sus dientes. Como nos han dado los dientes, podemos hacer el cálculo. ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula es relación de transmisión igual a velocidad de salida partido velocidad de entrada igual a los dientes de entrada partido los dientes de salida. Como veis, es la misma fórmula que teníamos para las poleas. ¿Por qué es así? Porque estamos utilizando simplemente una parte del tren de engranajes que está solo formado por dos ruedas. Por eso utilizamos esa fórmula y no la otra. Bien, una vez que tenemos los datos, vamos a transcribirlos, es decir, vamos a poner quién es nuestra rueda de entrada y quién es nuestra rueda de salida en esta fórmula, es decir, vamos a adaptar nuestra fórmula al ejercicio. La relación de transmisión, por lo tanto, para estos dos será la rueda de salida, que es la 2, partido de la rueda de entrada, que es la 1, y eso va a ser igual a los dientes de entrada, que son 32, partido los dientes de salida, que son 64 dientes. Estamos viendo que la relación de transmisión va a ser 1 partido por 2, es decir, que la velocidad de la segunda rueda va a ser la mitad de la velocidad de la 1. A ver si es así. Vamos a sustituir los datos de la fórmula, es decir, la velocidad de la 2, que es lo que queremos averiguar, dividido entre la velocidad de la 1, que son 1500 revoluciones por minuto, es igual a 32 dientes partido por 64 dientes. Hacemos entonces la multiplicación en cruz, es decir,
vamos a multiplicar esto por esto para eliminar los denominadores y nos va a quedar que la velocidad de la 2 por 64 dientes es igual a 1500 revoluciones por minuto multiplicado por 32 dientes, porque estamos haciendo esta multiplicación en cruz. Por lo tanto, nos va a quedar que la velocidad de la 2 es igual a 1500 revoluciones por minuto multiplicado por 32 dientes dividido entre 64 dientes. Si eliminamos dientes y dientes y aquí 32 entre 64 que nos da 2, nos queda que es 1500 revoluciones partido por 2. Como veis es la mitad de la velocidad de la rueda de entrada. Y esto es la velocidad 2. Del ejercicio sabemos que la velocidad de la rueda 2 es la misma que la velocidad de la rueda 3. ¿Por qué? Porque están en el mismo eje. Por lo tanto, podemos determinar que la velocidad de la rueda 3 es igual a la velocidad de la rueda 2 y por lo tanto igual a 750 revoluciones por minuto. Y ahora ya estamos preparados para calcular la velocidad de la rueda 4. Debemos dibujar la rueda 3 y la rueda 4. Vamos entonces a la rueda 3 y a la rueda 4. ¿Cuáles son los dientes de la 3? Esta sería de nuevo la velocidad de la rueda de entrada y esta sería de nuevo la rueda de salida. ¿Por qué? Porque la 3 es la rueda que conduce a la 4, es la rueda motriz de la 4. Entonces los dientes de la 3 creo que eran 25 dientes, me parece. Vamos a mirar, los dientes de la 3 son 25 y los dientes de la 4 son 80. Tenemos otra vez lo mismo, los dientes de la 3 25 dientes y los dientes de la 4 son 80, nos vuelven a dar los dientes de las 2. Y ahora sabemos la velocidad de la 3. La velocidad de la 3 son 750 revoluciones por minuto. Por lo tanto, ya vamos a calcular la velocidad de salida, es decir, la velocidad de la 4. Aplicamos la fórmula de siempre. Como es un par de engranajes, podemos aplicar la fórmula sencillita, es decir, velocidad de salida partido velocidad de entrada igual a los dientes de entrada partido los dientes de salida. En este caso, esta es la de entrada. Y en este caso esta es la de salida. Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula, nos quedaría que la relación de transmisión, que no la vamos a calcular, es la de salida, que es 4, partido la de entrada, que es la 3, dividido entre los dientes de la 3, partido los dientes de la 4. Y si sustituimos los valores, nos va a quedar que W4, dividido entre 750 RPM, es igual a los dientes de la 3, que son 25, dividido entre los dientes de la 4, que son 80. Entonces, si multiplicamos en cruz, como hacemos siempre para quitar los denominadores, nos va a quedar que la velocidad de la 4 multiplicado por 80 dientes es igual a 750 RPM, ahora estoy multiplicando en cruz el otro lado, por 25 dientes. Por lo tanto, si quiero despejar W4, tengo que mover este 80 para el lado derecho. Lo haré siguiendo las reglas de la igualdad, es decir, si aquí está multiplicando, debo pasarlo al otro lado dividiendo. W4 es igual a 750 RPM por 25 dientes dividido entre 80. Dientes y dientes se me va, hacemos la operación y lo que nos dé. Una vez que tenemos la velocidad de la 4, nos vamos al enunciado y vemos que la velocidad de la 4 es la velocidad de la 5, porque están en el mismo eje. Por lo tanto, ya hemos calculado todas las velocidades intermedias. La velocidad de la 4 será igual a la velocidad de la 5, es decir, será igual al resultado de esta operación. Lo hacéis con la calculadora y lo que os dé. Y por lo tanto hemos terminado con la lista de ejercicios. En principio podríamos añadir alguno más, pero si no será muy largo este tutorial. Espero que los hayáis entendido.